Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar aprovecho para presentarles a Adriana Gutiérrez. Nosotros vamos a tener una presentación en la que Adriana Gutiérrez es la directora o la Product Manager Ocean de Schenker, de Sunrise Cargo, aquí en Colombia, que nos va a estar contando qué está pasando hoy en el mundo en términos de logística internacional, qué es lo que nos está generando tantos efectos a cada uno de nosotros en la cadena de abastecimiento. Entonces, Adri, me gustaría que actives tu cámara como para que te puedan saludar. Hola, buenos días a todos. Estoy en una convención, entonces si oyen un poquito de ruido, les pido mil excusas, es como el ambiente que tengo alrededor. Si me oyen un poco lenta, por favor me dicen, por lo que estoy sujeta a la disponibilidad de la red del hotel en el que estamos, ¿vale? Listo, Adri, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero hacer como una síntesis de lo que tenemos hoy en términos de logística internacional. En economía hay una teoría que es la teoría del cisne negro, está argumentada por Nassim Taleb, que básicamente lo que dice esta teoría es que hay sucesos sorpresivos que nadie se espera y que tienen un gran impacto como tal en la economía y en la sociedad. Y creo que, y bueno, más importante que eso es que frente a esos impactos que tenemos, quedan realidades. Y creo que eso es lo que hoy nos está pasando, no solo en términos de logística internacional. La pandemia nos dejó, o fue ese gran cisne negro que nos dejó un impacto muy grande en la sociedad, nos cambió a todos la vida y nos cambió muchas formas de hacer las cosas. Hoy estamos viviendo un impacto colateral un impacto colateral en términos de logística internacional, que hace parte de lo que vivimos después del COVID. Y ahorita, pues entonces vamos a ver la explicación que nos va a dar Adriana de todo lo que está pasando. La invitación de nosotros hoy y a lo que queremos llegar con este webinar es concientizarlos a ustedes como clientes de lo que está pasando hoy en el mercado, porque al final estamos en un término de mucha incertidumbre y por ahí escuchaba a alguien que decía que en medio de la incertidumbre hay que aprender a bailar con la incertidumbre, entender qué es lo que está pasando y frente a esa realidad que hoy tenemos, empezar a plantear nuevas acciones. Es decir, que vamos a tener que empezar a diseñar de una manera diferente nuestros planes de abastecimiento y nuestros planes de compra, porque claramente hay una situación compleja en términos de logística internacional y es una realidad que debemos afrontar. Y veníamos muy acostumbrados a unas cadenas de abastecimiento basadas en just in time, tener bajos niveles de inventario, que claramente hoy, pues ese modelo ya no es tan funcional por todo lo que nos está sucediendo hoy. Entonces, la invitación hoy es, queremos que ustedes estén muy informados, que entiendan qué está pasando en el mercado y frente a eso puedan entender qué nuevas acciones o cómo se debe planear nuevamente el abastecimiento. Entonces, le voy a dar paso a Adriana para que nos cuente qué es lo que nos está pasando en este momento, digamos que cuál es ese efecto que se venía presentando, cuál es el resultado de lo que venía por temas de pandemia y que hoy es la realidad que afrontamos. Entonces, Adriana, te escuchamos. Vale, muchas gracias, Paola. Primero que todo, pues agradecerle la invitación en este espacio. Para nosotros, como parte de su cadena logística, es muy importante poder contarles un poco lo que estamos viviendo, la información que hemos tenido de parte de las líneas navieras, lo que nos vienen contando, todo lo que nos vienen diciendo, para tenerlos también informados a ustedes. Yo voy a dejar aquí abierto mi micrófono, voy a minimizar eso, pero no voy a poder ver si alguien de pronto tiene alguna duda, una pregunta. Entonces, si ustedes consideran, me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Y la idea es que esto sea un poco dinámico, irles contando un poco la información que nosotros tenemos de primera mano, pero pues que si ustedes necesitan hacer algún aporte, tienen alguna duda, una inquietud, pues las vayamos haciendo.
Básicamente, hoy vamos a tratar temas como por qué la situación del mercado está como está en este momento, cuál es el efecto de COVID, pues qué ha pasado, qué generalidades han habido, cómo está también la consecución de espacios y algunas generalidades o pequeñas tips que hemos encontrado en algunos mercados que son como importantes y que de cierta forma directa e indirectamente impactan el movimiento logístico de Colombia. Entonces, vamos a ver un poco el efecto del COVID-19 en la industria marítima. Digamos que lo hicimos como en una línea del tiempo, porque todos creemos que esta escasez de contenedores viene solo única y exclusivamente del COVID. Por eso hay como unos pequeños recuadros en otro color que vienen representando lo que viene pasando desde el 2019 con la implementación del IMO 2020. Entonces vamos a hablar un poco por semestres, abarcando lo que llevamos hasta el momento y va a ver un poco qué es lo que va a pasar el otro año, según la expectativa que tienen las navieras en este momento. Entonces, digamos que a finales del 2019, inicios del 2020, venía la implementación fuerte de lo que le implicaba a las navieras tener un cambio en sus combustibles a raíz de que se empezó con la implementación del IMO 2020. Este IMO 2020 lo que buscaba era tener combustibles pues más limpios con menos emisiones de carbono y tenía ciertos plazos que debían cumplir las navieras. Uno de esos era enero del 2020, donde debían bajar al 10 y 12% dependiendo la ruta las emisiones de carbono y ya en el 2023 tiene que estar por debajo del 5% y en las rutas de Europa y Estados Unidos debería estar representado por un 2%. Entonces, eso hizo que en el 2019 se generaran como las órdenes de compra de nuevos combustibles, de nuevos buques, de ciertos filtros que se le ponen a los buques que transportan los contenedores para que ellos, que se queden todas las partículas de carbono allí y la emisión sea más baja. Eso implicó una inversión en las líneas navieras. Pero pues estaba iniciando el tema del COVID-19, ya más o menos en febrero empezaron los cierres de fábricas y puertos, hubo una caída estrepitosa. Disculpa, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perfecto. Adri, estás en mute. Adriana, estás en mute. Sí, se Ahora activó. sí. Ahora sí, ya Dale. otra vez, ¿cierto? Ahora sí. Ajá. Listo, listo, gracias. Entonces, pongámosla otra vez aquí para que todos alcancemos a ver. Minimicemos, listo. Entonces, bueno, hubo una caída en la demanda, el comercio exterior tuvo un desplome y básicamente las líneas navieras que habían mandado a hacer contenedores nuevos, ya que la vida útil de los contenedores también tiene pues cierto tiempo, cierta utilidad donde ya ellos los mandan a chatarrizar o mandan a reforzar los contenedores más viejos. Como venía la implementación de buques nuevos, las navieras con la caída del comercio que hubo detuvieron completamente la producción y compra de estos contenedores. Digamos que eso hizo que toda la vida de todos nosotros cambiara completamente, estuvimos confinados, haciendo que paulatinamente fuéramos adaptando nuestros hogares como lugares de trabajo. Esto fue a nivel mundial. Estados Unidos tuvo una altísima demanda de todos los implementos, accesorios, sillas, computadores, mesas, escritorios, todo lo que se tuvo que adecuar para que ellos pudieran hacer su trabajo. Digamos que la demanda más alta estuvo en Estados Unidos y pues seguido del resto del mundo, Europa y Latinoamérica. Eso hizo que al iniciar el segundo semestre del 2020, la demanda de todo este mercado estadounidense y latinoamericano se creciera de una manera exponencial, haciendo que las navieras, todos los buques que tenían como en stand-by, quietos, las compras de los contenedores que se habían detenido, se reactivaran, pero de una manera demasiado acelerada. El crecimiento, como les decía, fue exponencial. Decidieron no aterrizar contenedores, compraron contenedores nuevos y los contenedores que debían salir del mercado los pasaron a una para tener una mayor capacidad. Pero ¿eso qué hizo? Pues que los buques no tuvieran espacio para tantos contenedores y se empezó a movilizar toda la carga de China y Europa, principalmente para Estados Unidos, porque nosotros digamos que somos como la tercera fase de todo lo que viene cayendo en cadena con el COVID. Arranca por Asia y Europa, va para Estados Unidos
y viene con efecto dominó hacia Latinoamérica. Entonces, mientras ellos estaban empezando a abastecerse, en Latinoamérica estábamos aún un poco quietos. ¿Qué sucedió también? Que con esta demanda y este crecimiento que tuvo la demanda hacia, pues, de importación en Estados Unidos y Latinoamérica, las navieras tenían rentados unos buques con emisiones más limpias mientras les ingresaban los contenedores nuevos que ellos habían mandado a hacer en el 2019. En promedio, las navieras pagaban por el arrendamiento de estos buques $15,000 el día. Con este crecimiento en la demanda que hubo, se pasó a pagar $45,000 aproximadamente a $65,000 el día por cada buque, lo que hizo que las navieras pues hoy no fuera rentable para ellos claramente y sacaran esos buques rentados y se quedaran con su flota propia, con una adquisición de combustibles más limpios para seguir cumpliendo con la normatividad. Entonces, eso empezó a hacer que todos los contenedores empezaran a llegar de manera agrupada o conglomerada hacia Estados Unidos. Normalmente los tiempos de devolución de los contenedores allí eran de máximo 18 o 20 días, en ciertos casos o clientes muy grandes de 22 días. Como empezó a llegar todos los contenedores al tiempo con toda esta demanda, las demoras de los contenedores pasó casi a 90 días. Es decir, estaban 3 meses literal los contenedores sin poder rotar hacia el resto del mundo. ¿Qué pasó con esto? Como las fábricas en China estaban produciendo tanta mercancía, todos los buques grandes o los barcos grandes que rotaban normalmente en el mundo pasaron a ser cambiados por unos pequeños, es decir, los que venían hacia Latinoamérica pasaron con espacios más pequeños, casi de un 40% menos. Y los buques grandes los mandaron todos, en su gran mayoría, casi todas las navieras también, para China, para lograr montar toda la cantidad de contenedores que tenían represados en los puertos. Y estaban represados porque, uno, no había el suficiente personal que pudiera atender la demanda, toda esa cantidad de contenedores que iban llegando para sacar ellos en exportación, porque estaban con rebrotes de COVID. Ningbo y Yantian han tenido bastantes golpes por esto. Entonces, eso hizo pues que esos puertos estuvieran congestionados, el personal estaba casi que trabajando a un 50% y no había cómo movilizar todos esos contenedores para poderlos sacar en exportación. Entonces, ¿qué dijeron? Nos llevamos los buques grandes, esperamos un poco más para el cargue y empezamos a sacar pues mucha más mercancía. Pero como los contenedores no estaban rotando o no siguen rotando, porque aún esto sigue presentándose, arrancamos un 2021 con una escasez de contenedores a nivel generalizada. Adicional a eso, como se veía que los puertos no estaban funcionando al total de su capacidad, las navieras tuvieron que hacer cierta variación en las salidas y en sus servicios. ¿Qué es un servicio de una naviera? Es, digamos que la ruta, por decir algo, Los Ángeles a Buenaventura. Ellos montan o suben siempre los contenedores en ese buque en un servicio que tiene un nombre, puede ser el AX1, el Eurosal, y esos servicios que eran tan regulares a través de toda la historia del mercado marítimo empezaron a variar. Y hacía que las navieras tomaran ciertas decisiones de variar los tiempos de tránsito o de pronto no entrar a un puerto a recibir la carga que ya tenían lista y confirmada en los bookings para ser recibida y sacada a Sudamérica o Estados Unidos, o incluso de Asia para Europa también. Adicional a eso, hubo bastante congestión ferroviaria y terrestre. Uno, porque no había suficiente personal que también como que entrara a suplir esa cantidad de contenedores que debían movilizarse desde y hacia el puerto, hacia los principales puertos. Adicional a eso, a mediados del primer semestre, más o menos como en marzo, si no me falla mi memoria, es donde el buque de Evergreen encalla en el canal del Suez y estuvo allí detenido por casi 6 días, lo que hizo que alrededor de 22 buques estuvieran parados con un promedio de que cada uno tuviera 10,000 contenedores. Entonces, como que iba sumando un poco a esa bolsa de piedras tan pesadas que tenía tan lento el mercado, el comercio exterior. Estados Unidos, que es uno de los puertos que más abastece de contenedores a Colombia en importación, como siempre ha tenido dos puertos que son
en teoría, pues colapsados. Es decir, que tienen mucha demanda de contenedores y por temas de calado y de funcionabilidad y portabilidad de la terminal, siempre ha tenido ciertas demoras. Esos puertos son Los Ángeles y Long Beach. Con todo ese represamiento que hubo en el canal del Suez, empezaron a llegar muchos buques al mismo tiempo esperando para que sus contenedores pudieran ser descargados. Estamos hablando que actualmente estos dos puertos tienen alrededor de 70, incluso ha llegado a tener 120 buques o barcos esperando para que sus contenedores sean recibidos allí. Entonces, más contenedores allí represados, motonaves que no pueden circular, que no pueden cumplir sus tiempos de tránsito. Y si los capitanes de estas motonaves ven que no logran cumplir esos tiempos de tránsito, empiezan a tomar decisiones como, bueno, ya no toco Manzanillo, México, porque me voy a retrasar aún una semana más, porque ese puerto también está muy lleno y ya no puedo subir esa carga que iba a cargar en ese momento, que esos contenedores que iba a cargar en ese momento. También dicen, omitamos Callao, que es el puerto desafortunadamente en Latinoamérica que más omisiones tienen, seguido de Buenaventura. Entonces, digamos que así se empezó a mover todo este primer semestre del 2021 con muchos retos, empezando a estar muy alineados con las líneas navieras, buscando no solo ya una tarifa, sino qué espacio realmente tengo para movilizar mi carga, tanto en importación como en exportación. Desde ahí, digamos que empezamos un segundo semestre. Aquí también en el primer semestre, pues en Colombia tuvimos el tema del paro, ¿no? Entonces, eso hizo que pues Buenaventura fuera un caos. No tuvimos, digamos que un plan de contingencia, no se esperaba un impacto tan grande de un paro aquí en Buenaventura como el que tuvimos este año. Adicional a eso, pues cuando se empezó a reactivar nuevamente toda la salida y llegada de barcos a nuestro puerto, lamentablemente no teníamos la capacidad de reacción suficiente para empezar, digamos que a traer una pequeña normalidad en nuestras exportaciones e importaciones. No habían conductores suficientes para la cantidad de contenedores que teníamos allí y digamos que las navieras no estaban tampoco preparadas para recibir esa cantidad de contenedores que iban a empezar a devolverse y se generaron demoras de 40, 50 días. Los sistemas de las navieras empezaron a colapsar porque todos querían entregar, o sea, ya recibí mi carga, por fin llegó a mi bodega, necesito que la naviera me reciba urgente este contenedor porque estoy generando unas moras altísimas. Entonces todos queríamos hacer esto al mismo tiempo y eso hizo que muchas páginas de la naviera cayeran, generando aún más retrasos, no teniendo como esa maniobrabilidad que normalmente ellos tienen y que van tan avanzados en los sistemas. Adicional a esto, pues ya arrancando ahora sí el segundo semestre, al ver que había tanto represamiento en Estados Unidos, en Sudamérica, porque todo el coletazo del paro en Colombia fue un efecto dominó hacia Perú, Ecuador y Chile. Los contenedores que normalmente rotaban allí en los feeder, que los feeder son unos barcos más pequeños que mueven entre 500, 600 contenedores en rutas cortas, que hace como el efecto de un alimentador. Para los puertos principales. Entonces, esa rotación pues se detuvo porque Buenaventura estaba quieto completamente y muchos de los barcos o servicios que llegaban normalmente a Buenaventura en importación empezaron a llegar a Callao. Cuando llegaban a Callao, esta terminal, que es la APM Terminal, no tiene la capacidad suficiente para recibir normalmente su flujo de carga. Y pues ahora con todos los contenedores que empezaron a dejar allí para que en algún momento llegaran a Colombia, pues hizo que esa terminal también se colapsara. Entonces después empezaron a llegar a Chile, empezaron a omitir Perú y todo este efecto pues nos ha tenido prácticamente jugando ajedrez para conseguir espacios y contenedores en nuestro país, tanto en importación como en exportación. Adicional a eso, con la gran demanda que empezamos a tener todos nosotros de Asia, porque ya necesitábamos la carga que para nuestros proyectos, la materia prima, todo lo que se esperaba para Navidad, toda esa quietud que hubo en el comercio colombiano
empezó a despertar, empezamos a crecer en las exportaciones muchísimo, pero para poder crecer en eso teníamos una alta demanda de las materias primas que traemos pues de todo el mundo. Para poder cubrir eso, navieras tan grandes como Mediterranean Shipping o Hapag-Lloyd decidieron sacar los buques más grandes de 12.000 y 10.000 TEUs, movilizarlos para China, lo que hizo que todos los servicios de Latinoamérica empezaran a flaquear un poco, a tener menos espacios, menos capacidad. Empezaron a decidir no tocar puertos como México, como Chile, y eso agudizó pues la escasez. Que digamos que el panorama ha sido un poco drástico, han sido cambios de polo a polo, donde nos ha obligado a que la logística cambie por completo. Ya no, como bien lo decía Paola, antes se buscaban bodegas muy pequeñas porque digamos que el stock que se tenía de materias primas, incluso de producto terminado, pues tuviera una alta rotación y no se necesitaran espacios tan grandes para almacenar la carga o de pronto ingresar un contenedor en importación a Medellín o a Pereira, incluso a Cali, pues era muy fácil conseguirlos en salida en exportación, pues mucho más, pero pues ahora toda esta dinámica ha cambiado, ha obligado que las cadenas de suministros se vean de cierta manera obligadas a tener un stock más alto, a que su producto terminado se tenga o con mayor antelación o sus ventas se alarguen un poco más hasta que se consigan contenedores para que saquen la carga hacia los diferentes países o con sus clientes que ya tienen negocios cerrados en el exterior. Y todo eso pues ha hecho que nuestra negociación y nuestro modelo de comercio exterior cambie bastante. ¿Cuándo se espera que cambie esto? Muy posiblemente después del segundo trimestre del 2023. ¿Por qué se tiene un panorama tan largo de la mejora de estos bloqueos, o sea, de contenedores? Porque los buques que se mandaron a hacer previendo el tema de la aplicabilidad del IMO 2020 están programados para ser entregados en estas fechas del 2023. Hay navieras que están tratando de acelerar esta producción. Hay muchos rumores que Mediterranean Shipping ya podría ingresar su primer buque nuevo grande en el 2022, después de julio o agosto, pero pues digamos que es algo que no es absolutamente cierto. Entonces, el panorama más realista es que esta situación empiece a normalizarse un poco en el 2023. Aquí quería mostrarles, bueno, antes de mostrarles un poco esta congestión de los puertos, no sé si de pronto tengan preguntas, como he hablado muy rápido, he dado mucha información, no sé si de pronto alguien tenga preguntas o algún comentario al respecto de lo que hemos hablado hasta el momento. Listo, entonces Yo creo que podemos dejar sí. las preguntas para el final. Listo, todas para el final, perfecto. Entonces, vale, vamos con la congestión en los puertos. Este es un panorama de hace unas 3 semanas que recibimos de cómo estaba la congestión en los puertos. Como vemos, el tema de Indonesia, pues todo Lejano Oriente está bastante colapsado. Estamos hablando del 66, 37% de colapso. Aquí, como vemos, Estados Unidos está representando casi un 52%, un poco más de congestión. Entonces, este panorama es el que nos deja un poco a la incertidumbre de qué es lo que va a venir. ¿Qué estamos haciendo con la consecución de espacios? Digamos que el tema ideal para tanto las navieras como todos los agentes de carga es poder, digamos que estar anticipados a estas solicitudes de booking. En importación tenemos muchísimo represamiento de solicitudes de reservas en Asia, Italia, Alemania. España está siendo duramente golpeado por esta situación, ya que Valencia era su principal puerto de transbordo, digamos, las cargas de Portugal, de Asia, incluso algunos buques de Alemania a veces hacían transbordos en Valencia y como no llegaban los buques a recoger esa carga de transbordo, pues empezaron a quedarse contenedores hasta 6, 7 semanas allí. Entonces, ¿qué está pasando en importación? Nosotros estamos tratando de tener una programación anticipada de al menos 3 a 4 semanas para, digamos, en la semana 1 del mes, hacer la solicitud para la salida que necesitamos en la última semana del mes. Y en la semana 2 para la primera del siguiente mes y así sucesivamente. Digamos que tener
esa programación nos da un poco de margen de maniobra y de no estar, digamos que, sufriendo tanto para que las navieras nos confirmen los espacios. Antes, las navieras se demoraban 2 días máximo en darnos un ok de un booking. Ahora se están demorando incluso hasta 3 semanas en decirnos sí, sí tiene esa salida en esa fecha, y se están demorando porque a veces pueden tener los espacios, pero no tienen la oportunidad de tener un contenedor disponible. Entonces, si el contenedor no está disponible, ellos no se arriesgan a confirmar una reserva y quedar mal. Adicional, porque las opciones que están confirmando de espacios y de contenedores se están haciendo bajo tarifas prioritarias, que es como una nueva modalidad que se empezó a implementar en Asia y ya está migrando hacia otras regiones. Es decir, yo tengo un flete de $10,000 en Asia, pero yo puedo estar hasta 8 semanas buscando un booking porque esa tarifa es una tarifa del mercado normal que no es, por decirlo de cierta manera, atractiva para la naviera para garantizarme a mí que me va a dar la salida. Entonces, ¿qué hicieron las navieras? Abrieron la posibilidad de buscar una tarifa prioritaria, es decir, yo pago un fee adicional a mi flete que está entre 2.500 hasta $5,000, dependiendo del puerto, y eso hace que la naviera me tenga con prelación sobre otras solicitudes y me confirme a mí más rápido el espacio y la asignación del contenedor. Adicional a eso, pues prefieren cargas livianas, y digamos que antes era tan atractivo negociar espacios en los barcos de 50, 20, 30 contenedores, y las navieras eran felices bloqueando esos espacios y recibiéndonos toda la carga. Ahora ellos prefieren hacer lotes pequeños entre 4 a 5 contenedores como máximo. Así nosotros hagamos varias solicitudes de reserva sobre ese mismo buque, lo importante es que sean lotes pequeños que a ellos les permita manejar un poco más fácil la asignación de las unidades. Hay que tener muy en cuenta que incluso cuando ya nos han confirmado ese espacio para nosotros con esos contenedores que necesitamos, eh, puede que el barco no llegue, y esa omisión de ese barco en ese puerto ese día haga que mi carga sea rolear 1 semana o hasta 2 semanas. Ese es como el panorama. En exportación estamos viviendo casi lo mismo. Lo más importante en las exportaciones es de pronto ver en qué patio voy a retirar, para que así lo podamos, pues digamos que manejar con mayor facilidad. ¿Qué ventajas de pronto tenemos si nosotros llegamos a pensar no mover un contenedor completo, sino tratar de organizar la carga en despachos LCL, cargas pequeñas? Es que yo puedo consolidar en ciertos puertos, en ciertas bodegas en origen, y allí voy programando mis espacios de 12 metros cúbicos, están manejando más o menos máximo ahora los consolidadores, para que de esta manera, digamos que ellos tienen unas negociaciones anuales muy grandes con las navieras, que ellos muevan o no muevan esos contenedores, pagan el espacio al precio que esté el mercado. Entonces, eso hace que ellos tengan al menos cierto número de contenedores ya confirmado todas las semanas. Entonces, da un poco de agilidad que ellos confirmen la reserva, los consolidadores, y que adicional pues vayamos moviendo lotes pequeños de la carga, digamos cuando es materia prima que es muy necesaria. Eso es en cuanto a la consecución de los espacios, tanto en importación como en exportación. Vamos a hablar un poco de qué está pasando en algunos mercados como estratégicos. Hemos tenido, voy a hablarlo muy general, no voy a ahondar en cada detalle, sino aquí podemos estar hablando de casos y cosas puntuales muchísimo tiempo. Hay muchísima tela para cortar, como dirían las abuelas, en estos temas que están en la actualidad en este momento. Entonces, como hay tantos rebrotes y demoras en los retornos de los contenedores, pues tenemos muchos servicios de inland, es decir, el servicio terrestre desde las bodegas hacia los puertos está muy restringido, hay mucha volatilidad y desabastecimiento a raíz de que en la semana 40 ellos tuvieron su Golden Week, viene más represamiento. Ningbo y Yantian tuvieron stop booking, es decir, no recibían ninguna reserva hasta la semana 38, lo que ha hecho que estas 10 semanas siguientes pues hayamos estado complejos de espacios. Estados Unidos, que es como les decía, es de los principales países que nos abastecen pues con Asia los contenedores.
no hay conductores suficientes. Si llevamos cargas a Estados Unidos, es posible que esos servicios de transporte terrestre se demoren entre 4 a 6 semanas en ser confirmados. Muchas navieras han cancelado servicios a Canadá y Seattle, lo que hace pues que los puertos principales de Estados Unidos pues se llenen un poco más. Como algunos o todos sabemos, en Estados Unidos no solo se manejan los fletes hasta los puertos que están sobre la costa, sino hay algunos servicios hacia el interior del país que se conocen como las rampas. Es decir, la naviera uno le contrata para que lleve su contenedor desde el puerto de Colombia o desde el interior de Estados Unidos hacia el puerto colombiano, y esa parte o esa porción terrestre la hacen las navieras hacia sus rampas, que es donde dejan allí sus contenedores. Hay algunas navieras que lo tienen suspendidos de manera indefinida, están dejando toda la carga en puerto. En Europa, puertos como Le Havre, Livorno, en Turquía, Izmir y Esmir están con stop booking hasta que logren sacar la carga que tienen represada. En España está la misma situación. Navieras como CMA y Hapag-Lloyd han decidido no recibir más reservas por este año hasta que logren evacuar lo que tienen represado en este momento. Hay muchísimas omisiones en Italia y en España, y hay varios terminales también colapsados pues a raíz de todo esto. Latinoamérica, pues salió uno de los servicios más grandes de rotación en Brasil y en Argentina. Se lo llevaron para China, entonces eso ha hecho que se reduzca la capacidad. Básicamente, pues es lo más resaltable aquí. Brasil es un puerto que siempre, o sea, todos los puertos de Brasil están colapsados, y pues con toda esta situación que venimos hablando hace que se agudice ese colapso. Existe en la industria marítima algo que se llama la ventana de solicitud de reservas. Esas ventanas es el tiempo que tenemos nosotros, la visual de qué servicios o qué espacios o qué motonaves vienen próximas para nosotros solicitar ahí que se suba nuestra carga. Normalmente es de 3 semanas. En Brasil se está haciendo en este momento hasta 8 semanas, es decir, que si nosotros buscamos reservas en Brasil, para Colombia en el mes de diciembre, lo más probable es que no encontremos sino hasta finales de enero. Entonces, para eso hace que, dependiendo de los orígenes, tengamos una programación bien especial y bien específica de cómo necesitamos movernos. En Chile, pues siempre hay oleajes y huelgas portuarias, esto es muy común allí, y están en sus temporadas de perecederos. Ahorita están en cerezas, también duraznos, luego viene el salmón. Entonces, eso hace que se le dé prioridad a esas cargas. Perú, lo que hablábamos de las omisiones de motonaves y pues la adecuación de su terminal, que se espera que en agosto del otro año esté fortalecida. Se va a hacer algo similar a lo que se hizo en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, que antes no tenía la capacidad que tenemos actualmente, y eso se está haciendo en la APM Terminals. México, al interior del país, pues hay bastante represamiento de conductores, entonces hay demoras en los inland o en la porción terrestre, y pues también estamos hablando de unas 2 a 3 semanas para conseguir espacios. Y en Colombia, pues para resaltar adicional lo que hemos hablado, está en temporada de café y azúcar, entonces es prioritario para las navieras confirmar estas reservas sobre otro tipo de commodities. Y pues ahorita se ha presentado un alto incremento de gastos portuarios en las navieras, lo que se espera que en enero pues ya se vea reflejado hacia los clientes finales por parte de ellos. Quería contarles un poco, digamos que este es un panorama. A julio las navieras no han sacado estadísticas actualizadas, esta letra está un poco pequeña, por lo que les dejo el resumen acá. Es básicamente lo que está en los dos slides anteriores. La importación en Colombia ha decrecido casi un 17%, no porque no haya necesidad o demanda, sino porque las cargas no pueden ser embarcadas. Es decir, que estamos dejando de recibir alrededor de 8.700 TEUs, es decir, contenedores que se miden por los contenedores más grandes, que son los de 40. Y en exportación hemos crecido un 20,5%. Eso digamos que se debe también a la raíz de que el dólar está por el cielo, y pues para los exportadores esto es una fortaleza, entonces eso ha hecho que la exportación también crezca. Estamos sacando adicional a lo que normalmente o históricamente ha sacado Colombia, casi 5.000 TEUs adicionales, y si hacemos como un balance de los que estamos dejando de recibir más los que estamos sacando adicionales, hace básicamente que estemos en un déficit de contenedores de casi 13.400 TEUs. Es por eso que es tan difícil encontrar contenedores en este momento para la exportación.
Hablé un poco rápido, digamos que me afanaba un poco que la señal no fuera tan constante aquí donde estoy en este momento, que no estoy en la oficina ubicada, entonces eran como los temas que teníamos planeados para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta de pronto sobre un tráfico puntual o algún comentario que decir, pues digamos que esto era lo que teníamos preparado para el día de hoy para ustedes. Excelente, Adri, muchas gracias. Ahí solamente me quedaría complementar un poco, sobre todo como en el tema de China. Ya bien nos comentabas que había como una inconsistencia en el flujo de mercancía desde China por todo lo que nos cuentas. Y claramente alrededor del 40% de los componentes eléctricos que se producen o que están incluidos en las líneas de producción de muchos proveedores en el tema de equipos, sobre todo, viene de China. Eso ha ocasionado que tengamos demasiada incertidumbre con nuestros proveedores en temas de entrega, porque hoy hay desabastecimiento de materias primas como tal. Entonces, digamos que el tema de tiempos de entrega ha sido bastante complejo en nuestra industria, en muchas, pero digamos el tema de equipos ha sido bastante complejo porque no solo es pues, todo el tema que tenemos en el proceso de importación, sino ese efecto que se está generando también en las cadenas de abastecimiento completas. Entonces eso es claro que nos va a seguir afectando y por eso, parte de lo que decíamos, hay que empezar a pensar nuestros planes de abastecimiento de una manera diferente, seguramente subir niveles de inventario, pero unos niveles de inventario muy bien planeados, sobre todo con mercancía que realmente tenga rotación para que pues puedan tener una inversión de capital de trabajo óptima dentro de sus empresas. No sé, Nico, si abrimos el espacio de preguntas, si tienen alguna pregunta, es el momento. Entonces, vamos a proceder Buenos días. con las preguntas. Digamos que utilicemos el método de levantar la mano para el orden. Entonces, el señor Julián Tovar, adelante con su pregunta. Muy buenos días, Julián Andrés Tobar Medina, de acá de Palmira Valle. Una preguntita, los tiempos que según ustedes en el conocimiento que ustedes han visto en el comercio exterior y todo el flujo de logística, ¿cuáles más o menos son los tiempos que tienen establecidos para un restablecimiento total del abastecimiento que estamos teniendo? Bueno, te puedo hablar un poco de lo que las navieras tienen programado. Se espera que muy probablemente para agosto del otro año entre algún buque grande y se abastezcan de algunos feeder, que son barcos más pequeños, para nuestra zona, lo que haga que, digamos, la carga de Panamá en importación hacia Colombia se mueva un poco mejor, haya una mayor rotación de contenedores. Eso se tiene previsto, lo tiene previsto la naviera Mediterranean Shipping, que tiene mucha carga en Panamá para traer a Colombia, y la idea es entrar con unos feeder más regulares para que haya una mayor rotación de esta carga. Entonces, pues nada, se espera eso inicialmente, pero digamos que el restablecimiento más grande sí se espera para el segundo semestre del 2023.